quiero daros las gracias a todos por venir en un sábado a oír una exposición sobre algo que algunos ya conoceréis mucho y sobre todo a los laboratorios Quinton por ofrecerme la posibilidad de venir a hablar sobre algo que para mí es tan interesante y que me ha servido también para profundizar en su estudio. Bueno, vamos a empezar la exposición. En primer lugar, quiero empezar por deciros qué es la matriz extracelular y por qué es tan importante para nosotros y por qué está tan relacionada con el plasma de Quinton. La matriz extracelular es la unidad mínima de vida en los organismos pluricelulares, en contra de la patología celular de Virchow, que consideraba que la unidad mínima era la célula. Hoy se ha demostrado que la célula aislada no puede vivir y en un organismo pluricelular hay que tener en cuenta la tríada . Vale, gracias. ¿Nos ayudan a cerrar la puerta, por favor, por respeto al ponente? La tríada, célula, matrix extracelular y capilar tanto linfático, venoso o arterial. Es el mayor órgano del cuerpo, ocupando un 20% de la masa corporal, y se considera un gel amorfo que ocupa todo el espacio extracelular sin excepción. Por lo tanto, es ubicuitario y es amorfo porque tiene que adaptarse a todas las morfologías extracelulares. Se trata de una red tridimensional de comunicación, como veremos después en el desarrollo, y un filtro molecular biofísico. Es el terreno para la respuesta inmune y la regeneración tisular y celular, y en ella se realizan las funciones básicas para la vida. La matriz extracelular es el sistema más antiguo de comunicación entre las células, como el agua de mar primitiva de la cual nosotros procedemos. Y por último, y para mí muy interesante porque me voy a basar mucho en esta teoría, una maravillosa red de conexión electromagnética. Bueno, hay sinónimos de la matriz, hemos oído hablar muchas veces del medio interno, que fue apadrinado por Claude Bernard. Este fisiólogo francés lo denominó le milieu, refiriéndose a ese medio que está entre todas nuestras células y que para él ya era el origen de todas las enfermedades. También se le puede denominar mesénquima, teniendo en cuenta su origen embrionario en la hoja del mesodermo, y tejido conectivo o conjuntivo, que es un término más bien histológico. Pissinger, que fue el padre de la Matrix, también lo denominó sistema de regulación basal o tercer sistema o sistema básico. Y el último concepto y el más, para mí, el que más especifica la función de la Matrix en nuestro medio es el de Matrix viviente, que lo debemos a Oshman, y se basa en la comunicación energética entre todas las células de nuestro organismo a través de la matriz extracelular. Bueno, siento tener que ir muy rápida, pero tengo poco tiempo y esto pues, es muy interesante, pero lo voy a obviar mucho. En primer lugar, para hablar de la matriz tendría que nombrar a Karol Rokitansky, que ya en el siglo XIX se dedicó, él era anatomopatólogo checo, y se dedicó a hacer pues, más de 30.000 autopsias. Ya dijo que las enfermedades ya se producían en el medio extracelular, o sea, en los líquidos extratisulares. Después Claude Bernard, que es más o menos de la misma época, ya lo hemos nombrado antes, el padre de le milieu y de la fisiología moderna. Y tengo que nombrar un poquito a Rudolf Virchow, aunque no tiene nada que ver con la Matrix, pero siempre se hace mucha referencia a Virchow porque es lo contrario de la teoría de la matriz celular, que se basa en que la célula es la unidad mínima de vida. Alfred Pissinger, que es el padre del término, lo nombraré después. Después de Pissinger, no podemos olvidar a Hartmut Heine, anatomopatólogo alemán contemporáneo,
que profundizó en los estudios de Pissinger, tanto en la fisiología de los proteoglicanos y glucosaminoglicanos, como en los sistemas de autorregulación y la homeostasis de la matrix. Y el último, al que tenemos que citar, es a Oschmann, que es un biólogo molecular que también apadrinó el concepto de matrix viviente. Pissinger, el padre y fundador de este término, el sistema básico de la matriz extracelular o tercer sistema, demostró, esto es muy importante, que no existe contacto directo entre las células y describió la estructura anatómica y el papel regulador del sistema básico. Hasta entonces, este tejido de sostén, que era el tejido conjuntivo, se le había dado una función puramente estática. Y fue Pissinger el que ya nos habló de fisiología y de fisiopatología, cuando nos habla del sistema de regulación basal y de los bloqueos del sistema de regulación. Define el sistema básico como un sistema de homeostasis, teniendo en cuenta que la homeostasis es el mantenimiento de nuestro medio interno, y la biorregulación basal, que es el término funcional o fisiológico en el que él tanto insistió para demostrar cómo funcionaba la matrix. Confirmó la patología relacionada de Ricker, en la cual Ricker se basó en que la célula no es el inicio, sino el final del proceso patológico. Él insistía en que todos los procesos se iniciaban en el simpático peribasal de la matrix extracelular y que la célula era siempre el final del proceso patológico, y que cuando teníamos que actuar sobre la enfermedad, había que actuar sobre la matrix y sobre el simpático y no sobre la célula. Pissinger, después de 20 años de investigación y después hasta el final de sus días, en 1975 publica el libro La Biblia de la Matrix, que es Matrix and Matrix Regulation. De hecho, a pesar de la importancia de sus descubrimientos y de su pasión por este tema, realmente nunca se le ha dado la importancia que tiene. De hecho, yo empecé la carrera en ese año y hasta hace 10 años no había oído hablar de la matrix extracelular. Hablo por mi propia experiencia personal. Bueno, perdón. Aquí vemos el sistema básico, cómo la célula está rodeada de la matriz extracelular, no hay contacto directo ni con el sistema arterial, ni con el venoso, ni con el linfático, y que el sistema nervioso central está conectado a través de las terminaciones nerviosas autónomas. Y después, muy importante también, los emuntorios a través de piel, pulmón, aparato digestivo. Yo no estoy de acuerdo con esta foto porque el emuntorio sería el intestino y no el hígado, pero bueno, y el riñón. Bueno, para conocer la matrix, primero hay que hablar un poquito y rápidamente de su histología. Bueno, tiene unos componentes elementales que son, en primer lugar, las células de sostén o de soporte, que hay muchísimas, pero la más importante es el fibroblasto. También están osteoblastos, osteoclastos, osteocitos, fibromioblastos, las células de la glía, etc. Y de la que voy a hablar después, porque el fibroblasto es el motor de la matrix, por lo tanto, tiene que ser mencionado aparte. También está formada por proteínas estructurales, que son las que le dan su estructura y su sostén, como son el colágeno y la elastina, por proteínas reticulares o de adhesión, tan importantes que han hablado antes de mí mis compañeros, como pueden ser las fibronectinas, la laminina, las integrinas. La sustancia fundamental o ese gel amorfo que permite que todo esto esté en el espacio extracelular. Las cadenas de proteoglicanos y glucosaminoglicanos, los capilares arteriales, venosos y linfáticos. Las terminaciones nerviosas libres del sistema nervioso autónomo. Las células de defensa inespecífica, como son macrófagos y mastocitos, las membranas tan importantes para mantener el epitelio, las células del epitelio y como filtro molecular biofísico, y tengo que nombrar a las células del parénquima, aunque no son la matrix extracelular, pero la matrix forma una unidad indivisible con las células y con los capilares, por lo tanto, están ahí. Entonces, esta imagen se ve muy claramente cómo
los capilares, los capilares, las fibras de colágeno, axones, las células del parénquima de los órganos que no están en contacto directo, están entre la membrana basal, pero la matrix incluso está entre el intersticio. Las células nunca tocan. Las células de defensa, esto es un macrófago, mastocito, el fibroblasto, etc. Bueno, dentro de la matrix es importante hablar de la sustancia fundamental. Este gel amorfo intersticial, que está formado por agua en forma líquido cristalina, que es muy importante después para la transmisión electromagnética, y que permite que no exista contacto directo entre los capilares y la célula, que se comuniquen a través de la sustancia fundamental, igual que las terminaciones libres y que el sistema endocrino, que se comunica a través de los capilares arteriales, y el sistema nervioso central a través de los axones con el sistema nervioso autónomo. Los componentes básicos de la sustancia fundamental son el vehículo de agua, que es la que le da esa textura de gel amorfo. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver, esta imagen es el agua líquido cristalina que está entre las cadenas del agua de los proteoglicanos y glicosaminglicanos. Por supuesto, los proteoglicanos y glucosaminglicanos que forman parte de esta estructura, los ácidos grasos, aminoácidos, azúcares, coenzimas, sustancias mensajeras, sales minerales, productos de desecho celular y, cómo no, las toxinas. Aunque las toxinas fisiológicamente no formen parte de la sustancia fundamental, pero a partir de cuando nacemos, las toxinas forman parte ya de nuestra vida. Dentro de esta estructura anatómica, histológica, tengo que hablar del matrisoma, porque el matrisoma es el principio estructural básico de la matrix. Está formado por 4 macromoléculas. Las más importantes, proteoglicanos y glucosaminglicanos, las glicoproteínas estructurales, reticulares y otros componentes proteicos de la matrix, como son hormonas, neurotransmisores, etc. ¿Por qué es importante a nivel estructural y fisiológico? Porque a través de este matrisoma se transporta todo en la matriz extracelular. Dentro de esta superficie de túneles hiperboloides circulan las sustancias lipófilas e hidrófobas y permite que luego salgan al exterior. Y en el exterior del túnel circulan las sustancias hidrófilas. Dentro de esta estructura hay que destacar los proteoglicanos y glucosaminglicanos, que tienen una capacidad rapidísima de polimerizarse y despolimerizarse. Ellos son los que forman estos anillos de cierre y el sistema de túnel hiperboloide que hemos visto en la diapositiva anterior. Se caracterizan por tener una elevada carga negativa gracias a los glucosaminglicanos, y esto les permite atraer y mantener grandes cantidades de agua líquido cristalina y hacer el intercambio iónico. Gracias a esto, la homeostasis de la matrix depende de estos proteoglicanos, de su composición y de su vida media. Por ellos desempeñan un papel tan fundamental en la isoionía, isoosmia e isotonía y permiten el equilibrio hidroelectrolítico y ácido básico. Aunque no viene estos momentos a cuento, pero sabemos que para que la matriz extracelular esté en una situación fisiológica tiene que estar alcalina y no ácida, que es propio de los procesos de acidosis e inflamación. Bueno, la diferencia entre estas dos sustancias es que los proteoglicanos son carbohidratos unidos a proteínas. Por lo tanto, son dipolos con carácter de antena, es decir, son proteínas con una carga electromagnética positiva y carbohidratos con carga negativa, que les permite el salto de protones y electrones para la transmisión electromagnética que después veremos. Y los glucosaminglicanos son carbohidratos que no están unidos a proteínas, por lo tanto, solamente tienen carga negativa elevadísima porque son ricos en electrones y, como os he dicho antes,
atraen y fijan agua y permiten el intercambio iónico, sobre todo de sodio. Bueno, para que dirija toda esta orquesta también tenemos un director. En este caso es el fibroblasto. El fibroblasto es la principal célula de soporte de la matrix y tiene un origen embrionario en el mesénquima. Es una célula totipotencial, ahí radica su importancia, porque en un momento determinado se puede transformar en otras células de la matrix extracelular. Es el centro de regulación de la sustancia fundamental y sintetiza tanto los proteoglicanos y glucosaminoglicanos tan importantes en el matrisoma como las fibras estructurales y reticulares. Es decir, sin fibroblasto no hay matrisoma. Se caracterizan por tener una respuesta rápida ante cualquier estímulo. Lo malo es que no distinguen entre estímulos buenos o malos. Por lo tanto, cuando la matrix es tóxica, entonces los estímulos son malos y se genera una sustancia fundamental tóxica. Tiene una regulación propia autocrina, pero también tiene una interdependencia con el sistema neuroendocrino. Es importante también decir que a nivel del sistema nervioso central, las células de la glía son fibroblastos del sistema nervioso central. Por eso las zonas de gliosis son importantes en las patologías del sistema nervioso. Bueno, el colágeno. El colágeno es la principal glicoproteína estructural en la matrix, forma 1/3 de las proteínas del cuerpo y lo más importante, aparte de que mantiene la estructura de la matrix y del matrisoma, es su recubrimiento exterior de agua. Esto le confiere propiedades piezoeléctricas y piroeléctricas. Es decir, que tras un estímulo mecánico puede transmitir cargas eléctricas y tras un estímulo térmico puede transmitir también cargas eléctricas. Es un semiconductor por su comportamiento electromagnético y comparte las propiedades de los cristales de cuarzo. Tengo que decir respecto a los cristales de cuarzo que el cuarzo es un material químicamente puro y físicamente es el más coherente que existe. Y porque está formado por dióxido de silicio y oxígeno y tiene propiedades piezoeléctricas y de los cristales. De ahí la importancia también del plasma de Quintón, porque uno de los elementos que lleva es muy importante en la composición del cuarzo. Bueno, en esta imagen, ya terminando con la histología, podemos ver estructuralmente cómo la matriz extracelular está formada por una arquitectura formada por el colágeno y la elastina que le producen sostén y otras características, cómo la fisiología está mantenida por los proteoglicanos a través del equilibrio hidroelectrolítico y ácido básico, y después tenemos las glicoproteínas que nos permiten moléculas de adhesión que nos permiten la comunicación de la matrix con la célula y de la célula con la célula. Tengo que nombrar las células del parénquima porque no solamente forman parte de la tríada de unidad mínima de existencia, sino que también forman parte del concepto de la matrix viviente. La célula, todas las células del organismo están rodeadas y conectadas con la matrix. Insisto en que no existe contacto directo con nada, ni con capilares, ni con sistema nervioso, y además ellas interactúan entre sí como una única unidad viva a través de la matrix, formando una única estructura o matriz viviente. Por último, dentro de la histología, tengo que hablar de las integrinas, que son las moléculas más importantes para el anclaje de la célula a la matrix. Las integrinas permiten la unión del colágeno en la matriz extracelular con el citoesqueleto. Por lo tanto, ante al mínimo cambio en la matriz, tanto eléctrico, físico, químico o magnético,
las integrinas se modifican y entonces se modifica el citoesqueleto. Es un enlace capaz de modificar el comportamiento celular, capta tanto señales químicas como electromagnéticas y permite el concepto de matriz viviente. Introducido por James Oschman, se basa en las vías y circuitos energéticos de la Matrix que permiten una transmisión química, mecánica, vibratoria, eléctrica y electromagnética. Estos circuitos se explican a través de los mecanismos de tensegridad y mecanotransducción que explicaré después y que tienen que ver con el efecto de un masaje o de otras circunstancias. Por lo tanto, la matrix intranuclear, intracelular y extracelular están interconectadas, formando una red de comunicación de todas las células del cuerpo gracias a las corrientes electromagnéticas. Todas las células del organismo interaccionan entre sí a través de la matrix. La matrix intranuclear no tiene agua libre, al igual que ninguna estructura del cuerpo, y está ligada al citoesqueleto, igual que el citoesqueleto está ligado a la matrix extracelular. El citoesqueleto, he equivocado, la matrix intracelular. El citoesqueleto es una estructura tridimensional dinámica que ocupa todo el citoplasma celular y que tiene una propiedad de músculo y de esqueleto. Permite la comunicación tanto electromagnética como la mecanotransducción. Y la matriz intranuclear está formada por una red de fibras de todo el interior del núcleo, conectada con la matriz extracelular a través del citoesqueleto de la intracelular y reacciona a cualquier estímulo externo de la matriz extracelular. Por lo tanto, el material genético del núcleo está en contacto directo con la matrix intranuclear, intracelular y extracelular. O, dicho de forma inversa, y lo más correcto es, para entender el epigenetismo, la matrix extracelular influye en la matrix intracelular, esta en la intranuclear, que influye sobre el ADN, que expresa en el ARN a través de la formación de proteínas. Y volvemos al concepto de epigenetismo. Esta imagen es una imagen de la matriz viviente que permite visualizar cómo un estímulo, si se pudiera mover, veríamos como el estímulo desde el colágeno de la matriz extracelular traspasa la membrana celular a través de las integrinas, el citoesqueleto llega al núcleo a través de la membrana nuclear y influye sobre el DNA y a partir de ahí el RNA y la síntesis proteica. Si esto lo pudiéramos ver en movimiento, veríamos que cuando hemos hablado de la unidad única, un único estímulo en una parte del cuerpo, gracias aquí o aquí, gracias a la matrix extracelular, se transmitiría simultáneamente a todo el organismo. Bueno, voy a explicar un poquito lo que es la mecanotransducción porque hemos hablado de ello. La mecanotransducción es el mecanismo por el cual una señal mecánica, una presión, se convierte en una señal química. La biotensegridad es una propiedad biomecánica de una célula que le permite mantener tanto su estructura como su función. Y gracias a ella puede estar sujeta a los mecanismos de mecanotransducción y de piezoelectricidad. Es más, las células mantienen su estructura, pero reciben informaciones de la matriz. Por ejemplo, cuando la matriz le dice a la célula que tiene que duplicarse, entonces lo que hace es que reduce su volumen gracias a su biotensegridad. Si tuviera que realizar una apoptosis, entonces se hincharía, ¿vale? En cambio, una célula normal mantiene su estructura y su función gracias a la biotensegridad, es lo que le permite mantenerse en su estructura, ¿vale? La piezoelectricidad consiste en la generación de electricidad cuando una sustancia piezoeléctrica se somete a un estrés mecánico, que puede ser una presión.
Para eso las sustancias tienen que ser piezoeléctricas. Por ejemplo, dentro del organismo, el esqueleto y la dentina son piezoeléctricos, el DNA tiene propiedades piezoeléctricas, por supuesto, las proteínas musculares y el citoesqueleto. Y, por último, en las definiciones, pues tengo que hablar del bioelectromagnetismo, porque se basa en la comunicación por radiaciones electromagnéticas, que tiene que ver con los saltos de electrones de una órbita a otra, no solamente porque tienen carga negativa, sino que saltan de una órbita a otra, y en este salto lo que hace es que o gana o pierde un fotón, que es la energía que va rodando por todo el cuerpo, que ni se gana ni se pierde gracias al campo fotónico. Lo siento, no puedo profundizar más en estos temas porque tengo muy poco tiempo y es lo más interesante, porque la histología y la fisiología, pues todos ya la conocemos. Pero bueno, si después queréis me preguntáis. ¿Qué es la transmisión electromagnética? Bueno, pues la transmisión electromagnética se basa en que los electrones confieren, gracias a la riqueza de los glucosaminoglicanos sobre todo, una carga negativa a la matriz extracelular. Los componentes de esta matriz extracelular, casi todos, son semiconductores, es decir, que transmiten electrones y permiten el salto de protones, porque también tenemos cargas positivas, como hemos visto en los proteoglicanos. Permite, por supuesto, la comunicación electromagnética a través de electrones y protones gracias a los fotones, porque al final lo que se transmite la energía, es la luz, es el fotón. El electrón lo que hace es que cambia de una órbita a otra. Si sube o baja, pierde o gana un fotón. Esa es la historia de la comunicación fotónica resumida. Sabemos que los procesos electromagnéticos trabajan a la velocidad de la luz, por eso permite que cada célula pueda realizar miles de reacciones químicas por segundo. Eso no se podría entender si no fuera gracias al electromagnetismo, a la física cuántica y a los fotones, ¿vale? Por lo tanto, gracias al concepto de electromagnético y a la matrix viviente de Oshman, podemos entender que lo que sucede en la más pequeña parte del organismo afecta a toda la estructura simultáneamente, como hemos visto en la foto anterior. Bueno, ahora tengo que ir rápidamente para explicaros la fisiología de la matrix, que es el sistema de regulación basal, que es lo que hizo Pisinger, que le transmitió a la matrix no solamente una estructura estática, sino vida. Bueno, el sistema básico de regulación basal es un sistema esencial para la vida porque en él se realizan todos los procesos de autorregulación corporal. En él se da el intercambio bidireccional entre célula y matrix, es decir, los capilares aportan a la célula oxígeno y nutrientes y después la célula lo que hace es que a través de la matrix salen el CO2 y los productos de desecho que se drenan a través del sistema venoso o linfático si las partículas son superiores a 10.000 Angstroms. Permite un filtro molecular biofísico gracias a las membranas de las que no he hablado por no extenderme. Dentro de este sistema hay una conexión muy importante del sistema nervioso autónomo porque sus axones terminan libremente en la matrix y conectan con el sistema nervioso central a través de esas señales nerviosas de los neurotransmisores. El sistema endocrino también comunica con la célula a través de los capilares arteriales y, muy importante, la conexión neuroendocrina es que tanto el sistema nervioso central como el sistema endocrino conectan en hipotálamo y permiten los biorritmos tan importantes para el mantenimiento de nuestra vida, como puede ser el ritmo cardíaco, el ritmo circadiano, la frecuencia respiratoria, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que las toxinas viajan y se acumulan en la matrix, no siempre son toxinas, pueden ser también productos de desecho. Esto formaría parte de la fisiología o sistema de regulación basal. Por eso es tan importante el drenaje linfático y que la matrix esté limpia. La matrix también es el terreno para la respuesta inmune inespecífica a base del sistema monocito-macrófago, aunque si los estímulos tóxicos son excesivos o persistentes, pueden desencadenar la movilización general de las defensas más específicas a partir de los linfocitos T citotóxicos y las células natural killer.
Todo este proceso sabemos que está autorregulado por la célula madre de la Matrix, que es el fibroblasto. Regula tanto el pH, que luego es tan importante para mantener la alcalinidad, como los electrolitos en la sustancia fundamental. Es decir, la homeostasis del sistema básico se realiza a través de la regulación nerviosa, endocrina y humoral. Para esta regulación existe un proceso que se llama leucocitolisis fisiológica, que no voy a explicar, que sirve para mantener el equilibrio y la homeostasis. Y, por último, si no existiese transmisión electromagnética, no podríamos entender que ante cambios mínimos del potencial eléctrico en la matriz extracelular se produce una despolarización rápida de la membrana celular, con lo cual se activan las integrinas y se transforma en cambios en matrix intracelular y intranuclear. Después de ver la fisiología, vamos a ver la patología o bloqueo de regulación de la matrix. Bueno, a nivel farmacológico, el abuso de corticoides, antibióticos, AINES, hormonas, psicofármacos, citostáticos, metales pesados, conservantes, etcétera, 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 provocan un estasis o empantanamiento, como se dice en muchas ocasiones, de la matrix o bloqueo de su regulación fisiológica. Lo que pasa es que el sistema básico reacciona de una forma inespecífica, es decir, no le importa si el estímulo patológico es físico, químico, mecánico o bacteriano o psíquico. Por lo tanto, cuando el drenaje linfático falla, entonces se produce acidosis e inflamación en la matrix. Si las cargas tóxicas se cronifican o bien el sistema inmune es insuficiente, esta inflamación se cronifica. Y sabemos que la inflamación crónica persistente es la causa fundamental de las enfermedades crónicas. Otro proceso es dentro del bloqueo de regulación es la glicosilación enzimática, es decir, polimerización patológica de la matrix por los enlaces de los receptores de insulina. Bueno, esta imagen, ahora no me voy a ir de aquí, esta imagen sirve para comparar una matrix extracelular completamente sana y funcional de una matrix mórbida. Vemos como este gel amorfo en el que nadan todas las células y en el que están todas las sustancias, el sistema capilar está intacto, y aquí, que el estado es mórbido, la matrix ya no es un gel amorfo, sino que aquí hay muchos productos de depósito. Esto es el plasma intersticial y entonces el estado de la matrix ya se ha puesto, no es fluido, no es un gel amorfo, sino que está como muy denso. Esto sería comparable a la circulación del mar o de un río. Si tuviéramos un río con corriente, esto sería un pez que estaría en su acuario perfecto. O sería un pez que nadaría en un río que tuviera una corriente perfecta. En este caso, lo que habría en el río es fango. Al haber fango, no hay oxígeno, no hay nutrientes y además, al ser denso, los túneles hiperboloides están bloqueados y no se puede transitar. ¿Por qué se caracteriza la matriz extracelular? Pues porque todo termina libremente en la matrix, no hay contacto directo entre nada, que el tejido conjuntivo no tiene contacto directo entre arterias, venas, linfáticos, terminaciones nerviosas autónomas y células de los órganos, que es el terreno para la respuesta inmune y la comunicación neuroendocrina, que todas las células del organismo interactúan entre sí a través de la matrix, formando una unidad única. La célula enferma suele curarse en un entorno celular sano. La comunicación recíproca entre el estroma de la matrix y el parénquima, tanto normal como enfermo, dirigen la expresión génica, como antes había dicho el compañero. Es decir, si la matrix está enferma, la expresión génica está alterada. Es el sistema más antiguo de comunicación entre las células vivientes, como el agua del mar, que es como nuestro medio interno.
conclusiones. Bueno, tengo que insistir en que, en contra de la teoría celular de Virchow, la unidad mínima de vida en los organismos pluricelulares está formada por la tríada capilar, mátrix y célula, que es el único tejido corporal ubicuitario, es decir, está en todo el cuerpo, que el estrés del sistema básico de Pischinger es un estrés sistémico y que de la integridad de la mátrix depende la salud o la enfermedad. La enfermedad empieza siempre alrededor de la célula y la mátrix es la clave en la resolución de las enfermedades. Tengo que decir, esto no lo digo yo, lo dicen los histólogos y anatomopatólogos, que el fenotipo maligno sí que es reversible si modificamos el microambiente tumoral. Insisto en el concepto de matriz viviente y sus vías energéticas de comunicación y tengo que decir que la célula vive como un pez en su acuario, su calidad de vida depende de la pureza del agua en la que nada y que la mátrix extracelular es el lugar donde el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune se dan la mano, dialogan con la célula, permiten el concepto de psiconeuroendocrino-inmunología. Por último, tengo que decir, no lo he dicho por asepsia, pero bueno, que la composición de la matriz extracelular es la misma que las lágrimas, el plasma sanguíneo y el mar primitivo, y que el plasma marino. Respecto a la bibliografía, no os la voy a leer ni comentar, pero sí que me gustaría hacer hincapié en un artículo escrito, que lo podéis buscar en Internet, por tres compañeros españoles. Una de ellos es una doctora valenciana del Hospital Clínico Universitario, Rosa Noguera Salvá, la matriz extracelular, morfología, función y biotensigridad, que explica para mí muy bien desde el punto de vista histológico, fisiopatológico y dándole mucha importancia al tema de la matriz viviente, como para mí también es muy importante. Bueno, tengo que pediros perdón porque he ido muy rápido y me he pasado un poquito de tiempo. Lo siento, gracias.